En el capítulo anterior estuvimos conversando sobre cómo podemos poner en práctica nuestros dones, cómo los recibimos a través de ese viento, que fue lo mismo que recibió la iglesia primitiva. Y anteriormente estuvimos hablando del bautismo, cómo pertenecer. Ahora me gustaría que vayamos un poquito más a lo práctico. ¿Cómo, cuándo y dónde podemos colocar en fe estos dones, ser parte de esta comunidad y contribuir con el reino de Dios como co-creadores que somos? Dando un poquito de contexto, quiero que recuerdes que los primeros cristianos no tenían templos, no tenían lugares de reunión, no tenían espacios de enseñanza, muchas veces no tenían ni siquiera donde compartir la cena. Lo que hacían era reunirse en cualquier casa que había, compartir lo que tenían y simplemente preocuparse de que más y más personas conocieran de lo que ellos estaban experimentando, de esa fe que ellos estaban viviendo. La Didache nos muestra que ellos tenían como una especie de secuencia, ¿no? La primera era que tenían la lectura de las escrituras, pasaban una parte de exhortación, luego tenían la partidura del pan, fraccionamiento del pan, había una recaudación de ofrendas para las viudas y finalmente se hacía una oración, algo no muy alejado de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Ahora bien, para esto no era necesario un gran espacio, es necesario lo que tenemos y lo que podemos aportar. Ellos usaban este espacio como un estilo de vida en el que podían compartir, ayudar y contribuir con la expansión del mensaje. Tenían un criterio de hospitalidad radical. Daban todo lo que tenían. Vivían una vida donde tanto las mujeres como los hombres podían participar. Los esclavos eran bienvenidos. Los pobres eran la prioridad. Los niños eran protegidos. Y los enfermos eran atendidos. Imagínate estar en un espacio donde hay esclavos y que los esclavos sean discriminados y tú abres la puerta de tu casa para que todos los esclavos vengan. Pensá en cómo te verían las personas. Serías un total desconectado de la sociedad actual, ¿no? Pero esto a los cristianos no les importaba. Ellos estaban más enfocados en compartir, en entregar, en abrir la mesa, como mencioné en el episodio número 3, como este lugar de banquete para que todos formen parte de. Es interesante que todos los escritos históricos describen a los cristianos reunidos en masa. Por supuesto que habían cristianos que estaban solos, pero casi siempre los sorprendían a un grupo de cristianos que los encontraban orando, que los encontraban cantando, que se agolpaban a otras multitudes e intentaban ayudar. Esto está escrito en muchos libros de historia de la iglesia primitiva. Me gustaría que leas uno cuando tengas un espacio de tiempo como para que comprendas ese contexto histórico y que lo que hoy ha llegado a nosotros con el concepto de iglesia probablemente no tiene nada que ver con el concepto de iglesia que en aquel momento se instauró
en la sociedad, que mutó, que evolucionó mediante reuniones, mediante la política que se fue encargando este grupo, porque sabes una cosa, la política y los grandes políticos se dieron cuenta de que este era un movimiento que tenía poder y lo que no les quedó más remedio que aceptarlo y politizarlo para poder controlarlo. Y fue tanto así que se salió de sus manos, porque cuando intentaron politizarlo, lo que hicieron fue arruinarlo. Se hizo un concilio donde se estableció cierto número de libros dentro de la Biblia, donde hombres instituyeron ciertas normas y se crearon credos, se crearon textos, pero aún así, con toda esta distorsión política que vivió la comunidad cristiana, hoy en día todavía podemos experimentar el cristianismo puro y sano simplemente desde el lugar de compartir la mesa.